Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias Gustavo y Javi por la invitación. Nada, también un placer estar acá. A mí me toca la parte quizás más dura, ¿no? O más espesa, que es como un poco presentar o contar la parte como más teórica, ¿no? De qué es este diseño de servicios, que bueno, que cada vez se empieza a escuchar más y está bueno quizás detenerse a pensarlo y definirlo, y entiendo que entonces después Javi y Analía van a poder plasmar en casos y ejemplos en concreto. Eh, Voy hablando, comparto pantalla, ahí pierdo un poco la vista de las ventanitas, pero cualquier comentario, por supuesto, nada, abierto al intercambio. Así que voy a ir compartiendo pantalla para ir empezando. Entonces, bueno, para arrancar, como les decía, el pedido fue un poco hacer como una breve introducción a este universo del diseño de servicios. Y para arrancar, me parecía que podía ser útil o interesante ubicar este campo dentro del cosmos de la disciplina del diseño. Obviamente este es un esquema, eh, una posibilidad, no pretende incluir, digamos, todas las ramas y campos dentro del diseño, pero sí sirve para entender como cuáles fueron las transformaciones en el campo en los últimos años. En el centro están esos campos del diseño más tradicionales, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen reflejando gran parte de la oferta académica, de cómo se enseña diseño, donde están el diseño gráfico, el diseño industrial, diseño indumentario y textil, etcétera, que son esos diseños que podríamos decir, ¿no? Como más conocidos, tradicionales, donde buscan resolver o diseñar cosas en particular, ¿no? Productos, piezas de comunicación, indumentaria textil, etc. En el cordón del medio están estos que llamo paradigmas 2000. eh, Podríamos debatir largo este esquema. eh, Muchas veces estas como nuevas ramas o denominaciones que van apareciendo para el diseño o apellidos, ¿no? Como diseño algo, eh, podríamos debatir si efectivamente todas presentan un campo nuevo dentro de la disciplina o si son formas distintas de llamar una misma cosa. Pero sí, claramente en este primer cordón hay una novedad que es como el uso masivo de Internet y específicamente Internet en los celulares, o sea, Internet en mi bolsillo todo el día. Entonces ramas como el diseño web, el diseño UX, empiezan a tener como más protagonismo. Y fueron años donde también se empezó a hablar cada vez con más frecuencia del diseño estratégico, de una visión como más macro y transversal, más allá de esos diseños específicos, industrial, gráfico, etc. Y en el último cordón, es donde aparece nuestro amigo diseño de servicios, están como esos paradigmas más emergentes, de nuevo, no porque aparezcan o inicien en los últimos años, pero sí que se popularizan, que toman como más protagonismo, donde aparece el diseño de servicios junto al design thinking, diseño para la innovación social, diseño colaborativo, etc. Como les decía, creo que sobre todo los diseñadores nos podríamos quedar debatiendo este gráfico un rato largo. Lo que sí me interesa a mí remarcar de esto es que al menos yo sí reconozco en el diseño de servicios como un campo en sí mismo de desafíos y de acción para el diseño, ¿no? Y no quizás una nueva dominación o un nuevo nombre para algo que ya se venía haciendo, ya venía existiendo, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver en qué consiste, ¿no? Esa particularidad. Y también tratar de pensar por qué la importancia para el diseño de los servicios en los últimos años, ¿no?
Si nosotros pensamos en los consumos que han modificado como más fuertemente nuestros hábitos como personas en nuestras sociedades en el siglo pasado, probablemente aparezcan consumos que tengan que ver con productos, ¿no? Un poco el gran motor de cambio y de la innovación en productos como por ejemplo los electrodomésticos, las computadoras, los autos, el teléfono celular. Y si nos hacemos la misma pregunta para los últimos quizás 15 años, ¿cuáles fueron nuestros consumos que modificaron, impactaron más fuertemente nuestros hábitos, nuestra vida cotidiana? Probablemente contestemos con consumos que tengan más que ver con servicios que con productos, ¿no? Cómo consumimos entretenimiento, cómo nos comunicamos, cómo compramos, Mercado Libre, WhatsApp, Spotify, etc. Entonces, sin intenciones para nada de decir que un diseño de servicios reemplace un diseño de productos o que tenga mayor importancia. Por supuesto, son universos que conviven y que se entrecruzan de formas muy interesantes. Sí explica quizás por qué el interés del diseño para acercarse a los servicios, ¿no? O sea, el diseño siempre queriendo meter sus narices donde está como la innovación en su estado más de ebullición, y un poco esos hábitos de los últimos años donde la innovación, hay muchos casos de innovación que recaen en servicios, es que el diseño empieza a ir poniendo su interés cada vez más en el servicio y por lo tanto aparece como con mayor protagonismo esta disciplina o este campo, esta zona dentro del diseño que es el diseño de servicios. Entonces, para ir acercándonos hacia una definición de qué es ese diseño de servicios, primero, ¿qué es un servicio? Es un término, ¿no?, bastante familiar para todos, para todas. Eh, la Real Academia dice interfaz entre proveedor y usuario. En definitiva, hay un proveedor A, un cliente usuario B y una realidad, que sería este punto C, que podría ser el servicio, que tiene intervenciones tanto de A como de B, ¿no? O sea, un poco en esa interacción entre A y B es donde se genera el servicio. Y para despegarlo un poco de los productos, y hablo de los productos por mis raíces en el diseño industrial, ¿qué características tienen los servicios eh, en su oposición a los productos? Primero son intangibles, ¿no? O sea, yo no puedo degustar, tocar, oler un servicio, en principio podríamos decir eso. La inseparabilidad, o sea, no hay forma de separar al servicio del proveedor, eh, cosa que quizás podría pasar o pensarse para un producto, ¿no? Donde el producto, una vez que se consume o que se compra, puede tener una vida junto al usuario donde el proveedor queda un poco ya alejado, olvidado. En el caso del servicio, el servicio sucede y existe con el proveedor ahí siempre, es inseparable. La perecibilidad, o sea que los servicios no se pueden almacenar, no puedo tener depósitos de servicios. Y la variabilidad, es decir, el servicio no puede ser fabricado con una exactitud industrial como pueden ser fabricados los productos, en el sentido que dependen y son vulnerables a las particularidades del momento, el dónde, el cuándo sucede el servicio, ¿no? Qué personas están involucradas, etcétera. Como para ir identificando eh, puntos, digamos, de separación entre los servicios y los productos. Entonces, ¿qué sería el diseño de servicios si es que tenemos que definirlo? Eh, es justamente el proyectar, y digo el proyectar porque estamos hablando de diseño, experiencias significativas, memorables y eficientes, tanto para las personas que consumen el servicio como para las organizaciones, ¿no? Algo particular también del diseño de servicios es que entiende como usuario tanto a quien consume el servicio como a quien lo ofrece, ¿no? Está como
todo el tiempo esa doble visión, puertas adentro y puertas afuera, entendiendo a usuario, a las personas que participan en ambos lugares, ¿no? Y puede intervenir, diría que al igual que el diseño industrial o el diseño de productos, tanto desde una perspectiva más macro y estratégica, definiendo una propuesta de valor general y estratégica del servicio, como también en aspectos más de desarrollo operativo, en el diseño concreto de tangibles e intangibles que conforman el servicio. Pero sí remarcar este aspecto de que las personas que toman en cuenta el diseño de servicios son tanto quienes los consumen como quienes lo proveen, ¿no? Como hay una relación muy directa entre cómo se genera el servicio y cómo se percibe el servicio, eh, relación directa con lo que sucede, ¿no? De puertas hacia adentro. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, tenemos una organización, una empresa, un usuario, y esos puntos de contacto entre la organización y el usuario es donde aparecen esos puntos del servicio donde yo puedo intervenir con diseño, ¿no? Una palabra clave del diseño de servicios es esta palabra, quizás la escucharon, touch points, que la podríamos traducir como esto, puntos de contacto, que son todas esas instancias o lugares donde el consumidor o el usuario toma contacto con mi empresa, ¿no? Entonces podemos pensar como puntos de contacto desde un punto de venta, un local, un packaging, una página web, un mensaje que llega por mail, un mensaje que llega por WhatsApp, hasta incluso quizás el olor, por ejemplo, que tenga un local, ¿no? Como cada instancia donde usuario, usuaria toman contacto con la organización. Si pensáramos, por ejemplo, en el caso de un banco, los puntos de contacto, obviamente según el caso, los puntos de contacto varían, ¿no? En un banco los puntos de contacto serán, como decía, un mail que llega al banco, un WhatsApp, el cajero automático en sí mismo como un punto de contacto, la persona que me atiende en ventanilla, según cuál sea el servicio, cuáles serán esos puntos de contacto, ¿no? Y el simple hecho ya, el simple ejercicio de pensar y identificar claramente cuáles son los puntos de contacto de mi servicio, ayuda mucho a entender y hacer ese diagnóstico, ¿no? Del servicio. ¿Cuáles son los pilares del diseño de servicios, como los principios sobre los cuales se apoya el diseño de servicios? Y ahora los vamos a ver brevemente en detalle cada uno. Centrado en el usuario, narrativo, visualizable, interdisciplinario y participativo. Acá guiño a Javier y a Analía en este aspecto de centrado en el usuario, ¿no? Como una denominación que se viene repitiendo mucho en los últimos años dentro del campo del diseño. Nuevamente, podríamos abrir el debate si no siempre el diseño estuvo centrado en el usuario, si efectivamente plantea algo nuevo o no. Yo creo que se les puede reconocer algo al diseño centrado en el usuario, que justamente pretende poner, exagerar, digamos, al usuario en el centro del problema, de las decisiones, donde quizás en algunos otros o en otros momentos, ¿no? El producto estaba en el centro y uno pensaba todas esos pétalos que se abrían en torno a ese producto, ¿no? Las materias primas, cómo se fabricaba, cómo se comercializaba, pero siempre hablando del producto. Y creo que el diseño centrado en el usuario invita a que las decisiones partan necesariamente desde las necesidades y los problemas de las personas, ¿no? Y para esto se vuelven como muy necesarias estas técnicas de las ciencias sociales, que después vamos a ver algunas. Como un ejemplo de esto de diseño centrado en el usuario, este es un caso, bueno, es bastante viejo, es el servicio de una farmacia, que básicamente en vez de vender las pastillas en sus cajas, justamente
haciendo el análisis de cómo se da ese consumo de pastillas, sobre todo en personas de la tercera edad, donde no toman una pastilla, ¿no? La pastilla de un laboratorio que yo compro por separado se toma periódicamente junto a otras pastillas, entonces a través de un servicio diseñado donde cada usuario o usuaria puede presentar su agenda de medicamentos, venden directamente esta cinta de blisters donde ya están armados, digamos, las tomas según la necesidad del paciente, ¿no? Es una propuesta a la que nunca se podría haber llegado si no estaba esta visión de diseño centrado en las personas, ¿no? Desde la necesidad de la empresa, bueno, yo fabrico este medicamento, le hago un packaging, lo empaqueto, lo distribuyo y llega a la farmacia, ¿no? Ahora, si pienso cómo es ese consumo de mi medicamento, puede aparecer una propuesta como esta, donde claramente está queriendo atender a esa necesidad de la persona que va a tomar ese medicamento. Entonces decíamos, los pilares, centrado en el usuario, narrativo, es decir, el servicio ocurre en un periodo de tiempo y en un espacio determinado. Esta analogía de el teatro, ¿no? Donde hay toda una escena telón hacia adelante y toda una escena telón hacia atrás. Es un paralelismo que se suele usar mucho en el diseño de servicios, ¿no? Donde cada cosa que sucede en el telón hacia adelante tiene que ver con algo que sucede del telón para atrás, ¿no? Y un poco ser consciente todo el tiempo de esas relaciones entre lo que sucede puertas hacia adentro y el efecto que genera puertas hacia afuera, ¿no? Es visualizable, o sea, a pesar de ser intangible el diseño, tiene instancias físicas donde se hace más tangible, ¿no? Y acá aparece un poco esta idea que hablábamos antes del touch point o punto de contacto. Los productos, la comunicación, la web, la aplicación, las personas como personas que ofrecen servicios, prestan servicios, hacen visible y tangible el servicio. Es interdisciplinario, es decir, dada la complejidad de la mayoría de los servicios, hace necesario poner alrededor de una mesa a personas con conocimientos distintos, ¿no? Y el diseño de servicios o la metodología del diseño de servicios todo el tiempo propone sentar en una misma mesa a personas de distintas áreas, de distintos universos de conocimiento, para juntos y lo más horizontal posible abordar problemas dentro del servicio. Y un poco en la misma línea es participativo, ¿no? Eh, el diseño de servicios y la metodología que se suele utilizar para el diseño de servicios suele generar instancias que involucren a distintos actores y personas que de una forma más directa o indirecta forman parte de ese servicio, ¿no? El simple hecho de sentarlos en una misma mesa muchas veces hace que se disparen ideas o cosas que si no se hace instancia de intercambio no se podrían presentar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o comentario, si no sigo. Eh, entonces, ¿cómo aplicaré el diseño de servicios en el sector industrial? Un poco bajándolo a nuestra realidad. Toda actividad económica implica un servicio, por lo tanto, cualquier actividad económica que tenga que ver con las empresas, digamos, convocadas en este encuentro, podrían introducir esta mirada del diseño de servicio, ¿no? Un poco la invitación es, así como ya conocemos los aportes o los beneficios que el diseño de producto puede generar en una empresa o el diseño de la comunicación puede generar una empresa, esta nueva perspectiva de diseñar, rediseñar, diagnosticar el servicio, también como un punto de vista nuevo para generar una mejora
en un negocio o en una empresa determinada. ¿Por dónde empezar, no? Si uno quisiera acercarse a este mundo del diseño de servicios, em, diría que el primer paso sería realizar un diagnóstico de mi servicio actual, ¿no? Y la mayoría de las herramientas, métodos, plataformas que se usan para el diseño de servicios aplican tanto para hacer un diagnóstico de un servicio actual como para rediseñar ese servicio, ¿no? Así como yo puedo hacer un plano de mi producto que fabrico actualmente, y también me puedo valer del plano para diseñar cómo podría ser a futuro. Algo parecido podría suceder en el universo del diseño de servicios, ¿no? Donde yo pueda graficar, visualizar mi servicio actual y en base a ese diagnóstico poder proyectar cómo podría mejorarlo, ¿no? ¿Y cómo realizar ese diagnóstico? Sin ánimos de entrar en detalles metodológicos, ¿no? Que entiendo que no era el objetivo del encuentro. Sí podemos decir como algunos lineamientos generales, conversar y observar a mis usuarios, de nuevo, puertas adentro y puertas afuera. Parece algo muy básico, pero que muchas veces no sucede. Conversar, pensar qué temas quiero conversar con esas personas. Muchas veces de mis usuarios tengo datos, pero que esos datos falta ponerlos en contacto con relatos concretos, ¿no? Y para eso me tengo que sentar y conversar. Definir arquetipos de usuarios o consumidores. Muchas veces se habla de mi cliente, bla, 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 bla. Y lo cierto que en la mayoría de las empresas no hay un cliente, ¿no? O sea, hay distintos tipos de clientes y lo digo más allá de variables demográficas, no más allá de las edades o de dónde vivan. Hay ciertas características que agrupan a un tipo de consumidor que quizás esas características no las tienen otros. Digo por decir rápidamente, no sé, en un supermercado, usuarios, usuarias interesadas en productos saludables, ¿no? Ahí puede entrar alguien de 80 años, alguien de 12 años, que viva en capital, que viva en provincia, pero tienen un interés que los agrupa en lo que podríamos decir esto, un arquetipo de usuario, ¿no? Entonces, tener identificados cómo puedo catalogar o armar estos arquetipos de usuario, para entonces no hablar de mi cliente algo, sino mi cliente de este tipo algo y poder diseñar el servicio, perdón, atendiendo o distintos servicios o subservicios atendiendo esas características de mis distintos arquetipos de clientes usuarios. Después, también, ¿cómo puedo avanzar en este diagnóstico de mi servicio? Visualizar todas las etapas y estos touch points o puntos de contacto, ¿no? Entender cuáles son esos puntos de contacto de mi servicio para poder encontrar puntos de dolor, es decir, situaciones donde algo no está funcionando bien o oportunidades de mejora. Y un poco con ese diagnóstico poder encarar un rediseño del servicio. Y ahora vamos a ver a qué escala, ¿no? Y un comentario paréntesis que hago, el diseño de servicio se presenta, y lo van a ver si lo googlean, con estos kits de herramientas, no sé si han escuchado toolkits, que es algo que no pasaba con el diseño gráfico o el diseño industrial, ¿no? Como que vienen empaquetados en kits de herramientas, eh, que si bien creo que es un problema aplicarlas con literalidad, sirven y están disponibles, es decir, muchos estudios de diseño, instituciones ofrecen y comparten sus kits de herramientas para diagnosticar y rediseñar servicios, ¿no? Después cuando termine la charla les voy a pasar algunos links para que tengan de referencia, pero para tener una idea, ¿no? Esto podría ser un mapa de herramientas que se utilizan para el diseño de servicios, algunas de las ciencias sociales, del mundo de la tecnología. Es un mundo enorme y creo que es interesante que está muy disponible, ¿no? Es decir, esta práctica de
difundir kits de herramientas para el diseño de servicios es algo que no sucedió con los otros diseños y creo que es algo muy aprovechable. Acá simplemente algunos ejemplos, ¿no? de estos toolkits que les digo, estas kits de herramientas, que me parece interesante para investigar, para entender, para conocer a qué se refiere. Muy rápidamente, contar las dos herramientas principales de las cuales se vale el diseño de servicios, quizás las han escuchado. Una es el User Journey, que básicamente lo que hace es, en todas las fases o etapas de mi servicio, ir identificando distintas cosas, lugares, puntos de contacto, como veíamos recién, emociones que le suceden al usuario o usuaria, qué piensa, ir identificando oportunidades, hallazgos. Se suele hacer este journey para los distintos arquetipos de usuario, ¿no? Como según qué usuario, qué recorrido tiene a lo largo del servicio. Y por último, el blueprint, que es un poco el equivalente a lo que es el plano para el diseño de productos, ¿no? Donde hay un despliegue de todas las instancias con una descripción tanto de lo que sucede puertas hacia adentro como puertas hacia afuera. Estos esquemas, este es un template, ¿no? Como para que podría ser completado con un servicio en particular. Donde iré completando con evidencias físicas, con acciones, interacciones, acciones no visibles, acciones de soporte, etc. Esta es, por ejemplo, una herramienta, un template de estos toolkits que les comentaba. Creo que es importante, en caso de usarlos, apropiarse de estas herramientas, ¿no? Animarse a modificarlas, a adecuarlas a las necesidades de cada empresa, ¿no? En cuestión. Y los posibles resultados de este diagnóstico del servicio que comentaba antes, de nuevo, una posibilidad más macro, que es la reformulación de la estrategia general, que me da la sensación que es poco frecuente todavía acá en nuestro país, proyectos de diseño de servicios que logran como reformular a nivel macro la estrategia general de un servicio, porque implica quizás mucho, pero también una posibilidad es, una vez hecho todo ese diagnóstico, intervenir desde el rediseño en aspectos más micro, ¿no? Como por ejemplo rediseñar lo que sucede en un punto de contacto, por decir aplicación web, o diseñar un nuevo punto de contacto que antes no existía, ¿no? Es decir, la óptica del diseño de servicios permite, digamos, intervenciones tanto macro y estratégicas, que obviamente son el ideal para hacer una intervención con sentido, ¿no? O sea, el esquema ideal sería la reformulación de la estrategia del servicio y que luego derrame hacia cada uno de estos touch points, pero también es válido como iniciar con pequeños cambios en aspectos, puntos puntuales del servicio, para luego ir yendo hacia la estrategia, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, Javi. Estás ahí, estás ahí. Ahí. Hago acá como un paréntesis en este paralelismo diseño de servicios design thinking, que no sé si lo han escuchado, lo conocen, quizás es más del campo de los diseñadores, pero me parece que vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Como que muchas veces se confunde diseño de servicios con design thinking o se los toma como sinónimos, y al menos yo le reconozco varias diferencias, pero también entiendo por qué se da la confusión. Digo, ambos se popularizan en un momento similar, 2007-2008, uno con un libro en particular, otro con la conformación del Service Design Network. Ambos rescatan técnicas de la antropología, la etnografía y las ciencias sociales y les dan esta forma de kit de herramientas, es decir, trabajan con metodologías parecidas, pero el diseño de servicios efectivamente propone aplicar la lógica proyectual a un campo en particular y específico de problemas y desafíos, que es el de los servicios, y el design thinking en realidad propone como achicar el gap
entre negocios y diseños, ¿no? O sea, genera una versión sintética del diseño para personas de negocios, que si bien tiene un montón de beneficios y digamos, creo que tenemos mucho para agradecerle al design thinking, porque le ha dado como una visibilidad al diseño que no tenía, reconozco sus diferencias, ¿no? Uno es como una versión compacta del diseño para personas de negocios, es decir, aplicar ciertas lógicas de la práctica del diseño en los negocios, y el otro es efectivamente, a mi entender, un campo específico donde es posible intervenir de problemas y de desafíos, ¿no? Entonces, bueno, un poco me parece que valía la pena esa oposición, diferenciación. Y un último así comentario, que lo hago breve, de esta relación del diseño de servicios y las Big Data. Conocerán el término, ¿no?, de la Big Data, ¿no?, que es esta forma de obtener datos a partir de grandes volúmenes de datos, ¿no?, en los famosos algoritmos, que me pueden decir qué sucede, ¿no?, y a quién, ¿no? Yo, no sé, como de nuevo, en un supermercado puedo saber en qué horario se compra más, qué producto se compra más. Ahora, Big Data no me permite entender los por qué, ¿no? Yo no puedo saber a través de la técnica o las técnicas del Big Data por qué en ese horario se compra. Puedo suponer, puedo generar hipótesis, pero en general, para entender los por qué, necesito ir a estas Big Data como guiño a esa denominación, descripción densa del antropólogo Hertz, que justamente es esa sustancia densa, pegajosa, que solo la obtengo conversando cara a cara con las personas, ¿no? Esas historias, esas emociones, esas valoraciones que pueda tener una persona con un determinado servicio o producto, eh, solo lo puedo obtener desde esta óptica más cualitativa, ¿no? Y creo que las empresas que van incorporando ciertas técnicas de la Big Data necesitan cruzarlas con información que ingrese desde estas perspectivas más cualitativas, ¿no? Un poco en ese contacto con las personas, contando los porqués, ¿no?, sus experiencias, sus historias, es una gran fuente de inspiración, ¿no? Es decir, esa recolección de historias particulares muchas veces son fuentes de grandes ideas que muchas veces no pueden surgir desde el dato macro, ¿no?, y de la Big Data, ¿no? Este es un ejemplo rápido, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, fabrique y distribuya este producto, podrá tener los números de cuánto vende, cuántos necesita cambiar, cuántos repuestos, pero este tipo de cosas solo aparecen si me acerco al lugar a observar, a conversar, etcétera, ¿no? Entonces, y son estas referencias particulares y no transversales o macro las que pueden disparar grandes decisiones, ¿no?, que generen una innovación en el producto o en el servicio. Tenía algunos ejemplos de diseño de servicios, sobre todo asociados con productos. No me quiero estirar mucho más. Este de la farmacia que vimos recién sería un claro ejemplo de diseño de servicio. En este caso, es un caso de Chile donde venden productos venta a granel, donde claramente más allá del producto está pensado, hay una intención de innovar en el servicio, ¿no? Con obviamente muchas cosas por resolver en ese servicio, pero sí se percibe esa intención con objetivos más sustentables, ¿no? Donde la persona no tenga que pueda reutilizar el contenedor. Entonces un producto como comida de perros o productos de limpieza se empiezan a relacionar con el diseño de un servicio que entra en contacto con ese producto. Este es un caso bastante conocido también de acá. Quería poner casos como cercanos, ¿no? Para empezar a entender cómo esta lógica del diseño de servicio
ya está presente en casos concretos en nuestro alrededor, ¿no? En nuestro contexto. Este es un caso también donde venden productos de limpieza que buscan recargar el mismo envase, pero donde producto y servicio empiezan a pensarse juntos, ¿no? No sé si tenía alguno más, pero no quiero estirarme mucho más. Un caso sí de afuera, donde sucede en el mismo lugar el consumo y el crecimiento del producto, ¿no? Y donde todas las instancias de distribución, packaging, etcétera, se eliminan al hacer una propuesta donde, como el que la misma granja, ¿no? Y la plantación de vegetales sucede en el mismo lugar donde se vende. Son propuestas que claramente están pensadas más desde el servicio que desde el producto. Acá dejo la referencia de algunos libros, kits de herramientas, artículos en relación a este mundo del diseño de servicio para quienes estén interesados en seguir investigando un poquito más. Y eso es todo.